Hombre, también es cañerito el proyecto, ¿verdad? Ya pasamos nuestros nervios. Ya. Qué gasto de energía tenemos para terminar la semana. O sea, no solamente es que ya hayáis decidido, sino que, o que como dices tú, esté yo, no, es que ya hay el equipo directivo que está apostando por esto y hay un horario y ese horario ha supuesto hacer unos cambios en el colegio, una cosa y otra, pero a lo que le das prioridad. Eso supone un cambio en todo el sistema, ¿no? Claro. Y es verdad y que lo habéis introducido. Sí, pero vosotros también, que decir, vosotros también tendréis otras cosas que hacer y entonces nos hemos tenido que amoldar y decir, bueno, lo que no podemos pedir a los chavales es, no sé, ¿no? Que trabajen la diversidad, que trabajen la flexibilidad, de alguna manera, y que nosotros seamos... Sin enfrentarse a ella, ¿no? Pero luego hay un más allá, ¿no? Hablamos de convivir, pero para eso tienes que enfrentarte a esas situaciones. Sí. Y si no las hacemos, si no las forzamos de alguna manera, si no hacemos que existan esas situaciones, hay que poner la situación. Igual, hay que hacer que la situación se dé, ¿no? Sí. Si no... que acepten la diversidad, que acepten al otro, pero si no han tenido esa situación de ponerse frente al lado. Sí. Probando, 1, 2. Nosotros todos los viernes nos juntamos en el patio del colegio a las 11:30 para hacer Ropenguela y lo primero de todo, Jokin y Nekane nos dan una mini charla sobre lo que vamos a hacer en el Garagune. Las fuerzas que tiene el proyecto es que es dentro del horario escolar, ¿no? Entonces, con una asignatura que llamamos Openguela, con lo cual nos permite el estar durante todo el curso con los mismos chavales haciendo todo el proyecto, ¿no? Empezar, tener el proceso y seguir, ¿no? Y todos los viernes solemos venir también pues, a estar con ellos, a divertirnos, a conocernos. Y para colaborar también, a veces hacemos un poco de todo. Aquí estamos haciendo distintas cosas. Es que ellos vienen todos los viernes y nosotros colaboramos. Luego nos ponemos cada uno en nuestros grupos y empezamos a trabajar. Tenemos a Anton, que suele colaborar, yo soy que está colaborando, Dori, Nekane, como que estos dos, tenemos que hacer un poco de todo. Pasamos todo el año pasado haciendo unos muñecos. Y esta vez ya hemos visto, bueno, pues hay que dar un paso más y ya es muñecos que han confeccionado ellos, pero que ya para mover un muñeco igual ya son 2 personas, es decir, necesitan la colaboración de 2 personas. Por ejemplo, estas clases estamos haciendo qué voces usar y qué acciones hacer y qué escenas. Me hizo con las manos, ¿os acordáis? Es una maravilla, ¿no? Poder venir, que te atienden y te van diciendo de todo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy potente en ese sentido, ¿no? Y romper ese tabú de que es una cosa cerrada y que las personas con discapacidad, bueno, pues, no sé, ¿no? Como que no se puede trabajar o se les deja y no. Y aportan, además, ¿no? Y que muchas veces ellos saben muchas más cosas de las que pueden saber nuestros alumnos, ¿no? Forman parte de esta gran familia al final, ¿no? Y luego se ven en la calle y se crean buenas, ¿no? Relaciones y se van rompiendo estos prejuicios que podemos tener, todos esos miedos, ¿no? Es que estoy a gusto. Sí. Es que estoy a gusto, es que me divierto una cosa Distinta. Sí, de verdad, me ha gustado.